Mucha de la información que tenemos de Japón llega a través de medios occidentales que lo que hacen es caer en el clickbait fácil de ponernos información estereotipada o prejuiciosa acerca de Japón. Cosas como que pues, los japoneses son muy fríos, que solo trabajan, que no tienen sexo, que son muy machistas, que son una sociedad pedófila. Y uno de los problemas que tiene que estos prejuicios se generalicen a una sociedad entera desde Occidente es que al final caemos básicamente en racismo y caemos en generalizar en base a unos prejuicios que en absoluto van a ser un espejo de lo que es la realidad de esa sociedad y más todavía si hablamos desde fuera de esa sociedad. Una de las personas a las que consulté para este vídeo es a literatura de Japón, que como veis me confirma eso que pensábamos de que al final el sesgo occidental es un problema y eso genera un sesgo que nos hace creer que lo bueno es lo que tenemos aquí y que lo que tienen allí es lo que está más atrasado. Y de hecho también nos comentaba que las relaciones no es que sean frías o falsas, sino que tienen relaciones de cordialidad diferentes porque también su sistema social es distinto. En cuanto al contexto, es importante, y creo que ya lo mencioné en el vídeo de Japón para Dummies, que tengamos en cuenta que Japón es un país en el que la religión está muy presente a nivel institucional y político. Grupos shintoístas como Soka Gakkai o como el Komeito tienen una presencia institucional muy fuerte y son básicamente un elemento que tiende a hacer al país más conservador, o que más bien es un espejo de cómo esa población conservadora le da importancia al factor religioso. Sabemos además que estos grupos están relacionados con el conservadurismo nacionalista de derechas, sobre todo de un cariz bastante revisionista. Y es que el anterior primer ministro Shinzo Abe ha tenido comentarios terriblemente revisionistas con el papel que tuvo Japón como potencia imperialista antes, y estos dos grupos políticos son unos de los principales apoyos que tienen en esta vertiente tan revisionista y conservadora de la historia. Por eso, una de las cosas que nos puede enseñar esto es que el electorado japonés es bastante conservador, sobre todo en lo que tiene que ver con este tipo de cosas y el concepto de nación que tienen. Además, Japón cuenta con una tradición muy presente, ya no solo a nivel político, sino a nivel social y cultural, que es lo que quiero explorar más adelante, y es que hay ciertas normas sociales que a lo mejor aquí en Occidente no les damos tanta importancia, pero que allí son esenciales para la convivencia. Por un lado, esta estigmatización viene de lo que se puede conocer como tatemae. ¡Konnichiwa! Somos Nipponismo. Soy Hira, soy de Japón, nací y crecí en Tokio, y ella es Laura, de Barcelona, de España. En Japón existe un concepto aceptado y practicado por todos, no es ningún secreto, que se llama tatemae. Tatemae. El tatemae es una forma de conducta que se lleva a cabo con las personas, tiene que ver con el comportamiento social y se basa en una forma de comunicación en la que no se hiere jamás al interlocutor. La base para no herir a la otra persona con la que estás hablando o a las personas que te rodean es, a modo general, no opinar, no juzgar mal, intentar no usar malas palabras hacia el otro. Hira-san, Sí. sabiendo que en Japón hay el tatemae, existe, ¿tú lo practicas? ¿Lo practican todos los japoneses? Sí, desde pequeños. ¿Tú consideras que esto hace que la sociedad sea falsa, las relaciones no sean verdaderas? No, en realidad esto es para un bien común. Pero como contraposición, es verdad que con las personas que te rodean, pues no usas tu máxima sinceridad, sino que, como ha dicho Hira-san, para crear un buen ambiente, para que haya un bien común, se tiende a usar un tipo de vocabulario, a comportarse de una manera que sea neutral y que no afecte a la otra persona. Pero es verdad que de puertas hacia adentro, en un ambiente bastante cercano, este tatemae desaparece y sí que puedes ser sincero y usar tus opiniones, lo que tú piensas y demás. En realidad, para que un extranjero, por ejemplo, llegue a ver la parte de no tatemae, tiene que estar bastante dentro de la cultura japonesa, haber establecido relaciones más cercanas o más íntimas con japoneses, y allí sí que no se usa el tatemae. Y otra cosa muy importante a tener en cuenta son los valores que imperan en Japón. Sabemos, por ejemplo, que tienen una imagen de lo que sería su hogar ideal,
y hasta relativamente poco, sobre todo hasta finales del siglo XX, tenía una concepción de que la división de roles tenía que estar muy marcada. Si hablamos de trabajo, sí que es verdad que los hombres trabajan y las mujeres tienden más a cuidar de la casa, de la familia, de los hijos, aunque últimamente se esté cambiando esto y la mayoría de mujeres jóvenes trabaja de forma activa fuera en una empresa. ¿Tus amigas? Sí que trabajan, todas. Pero, por ejemplo, si hablamos de economía doméstica, en la mayoría de parejas, quien maneja el dinero que gana el marido son las mujeres. Sí, de hecho, para mí, Shin-chan es un retrato fantástico de cómo es la vida conyugal y familiar japonesa, porque al final es un white collar salaryman, que es básicamente el padre de Shinosuke, y tenemos a una ama de casa, y tenemos que los hombres socializan, que eso lo exploraré un poquito después, los hombres socializan con personas de su mismo, simplificándolo, género. Las mujeres, por su parte también, las mujeres tienen que tener unos determinados roles sociales, y vemos, como lo que estáis viendo en pantalla, y es que al final, hasta relativamente poco tiempo atrás, esa cooperación en casa no se veía como algo predominante. Si Japón destaca por ser una sociedad machista, Sí, eso sí. creo que en todas las sociedades lamentablemente existe un poco de machismo o mucho machismo, pero siempre hay que atender un poco a la historia, ¿no? Japón es verdad que es un país que quedó cerrado, aislado totalmente durante muchísimos siglos, ¿no? Y por ejemplo, cuando había la época samurái, los samuráis dominaron el país durante bastante tiempo. En esa época los japoneses de a pie, los japoneses normales que no eran de élite, pues por ejemplo no tenían apellido. Ya el poder samurái desapareció, pues claro, los japoneses empezaron a tener apellido. Imagínate que tú de repente en tu familia no existe el apellido y tenéis que poneros un apellido. Pues como era un poco de un día para otro, lo que hicieron es coger a un líder de familia para ponerle el mismo apellido, para designar a un grupo de personas y empezar a hacer así grupos familiares. La persona era un hombre, era el hombre de la familia, y a partir de allí todo se ha mantenido así, aunque haya habido algunos cambios. ¿Que esto sea bueno? No. ¿Que podría ser mejor? Sí, pero que hay que tender siempre a la historia antes de juzgar el por qué Japón es una sociedad que se basa en el hombre. Y ahora, poco a poco, estamos cambiando. Hay un muy largo recorrido por hacer todavía, pero no creo que ningún país se libre totalmente del tema del machismo. También vemos que sus preferencias en cuanto a las relaciones humanas son claramente de relaciones limitadas, en el sentido de que sí, estamos cerca, pero no mucho. De hecho, la preferencia por las relaciones abiertas, como veis, ha caído bastante con el paso de los años, mientras que las relaciones formales, aunque son las minoritarias, han ido subiendo. ¿Esto quiere decir que sean personas frías per se? No, pero que tienen otro tipo de concepción de las relaciones personales diferente al nuestro, y no es que eso sea nada malo, ni mejor ni peor, es simplemente distinto. Si en Japón es un tema tabú hablar de las relaciones íntimas, y la respuesta es que sí. Hira-san, no se habla, ¿no?, de relaciones íntimas. No. Preguntamos ni nos explican. Y es así desde pequeños, ¿no? Sí. Un poco que ver con la primera pregunta a la que hemos respondido, y es que, claro, si existe un tatemae, una manera de comunicarse en la que no quieres ni herir ni molestar a la otra persona, en Japón se considera que hablar de un aspecto muy íntimo puede resultar un poco molesto para la otra persona, por lo tanto es mejor ni hablar ni escuchar esto. Pero también es verdad que en círculos muy cercanos sí que se habla de esto. En mi edad, entre amigos, es un tema muy divertido. Tenemos que dejar de poner a Occidente como estándar de las cuestiones de calidad en el mundo entero, porque evidentemente no es así. Algo muy interesante y que luego voy a explorar más es la concepción que tienen acerca de cuestiones como por ejemplo la diversidad de género o sexual, que se puede explorar más en otro vídeo, pero que voy a hablar al final de este. Y esto para mí tiene dos vertientes muy claras. Primero, la generalización del concepto de Kazoku Koka, que es, digamos, la familia a nivel estatal, que esto tiene muchísima incidencia en cómo se han generalizado los tipos de familias en Japón, que es básicamente que si tú tienes una familia estatal de referencia, que esto se generalizó a raíz de un pico en la tasa de maternidad, de natalidad, del 1,57 hijos por madre, por decirlo de alguna forma, y debido a que se estaba poniendo en riesgo, y de hecho se ve que la sociedad japonesa es una sociedad hiperenvejecida,
se ve que está habiendo un problema con el reemplazo generacional y esto genera muchísimos problemas a nivel económico. Entonces, Japón estableció como un sistema de familia estatal en el cual había una especie de reflejo de vosotros y vosotras debéis ser de una determinada manera, tenéis que tener hijos, tenéis que mantener al país. Y eso genera al final una presión en las familias, que además se ven cortadas o se ven coaccionadas de alguna forma o se ven influenciadas por este tatemai, por este deber ser. Al final, dependiendo de la sociedad en la que hablemos, hay un deber ser que hace que las personas nos veamos, eso, coartadas por cómo nos dicen que debemos ser. En Occidente pasa, la heteronormatividad está ahí, los roles de género están ahí. Entonces es una realidad que no nos debería ser tan extraña. Hablando de esta familia estatal de la que os acabo de hablar, hay una realidad en Japón que es muy triste y es que también está generalizada en Occidente, y es que las personas jóvenes no somos capaces de formar familias con la misma estabilidad con la que lo hacían las generaciones pasadas, debido al desempleo, debido a la inestabilidad económica, y en esto el estado de bienestar japonés ha fallado en darles una base de confianza a estas personas jóvenes a las que les exige, entre comillas, que tengan hijos, que tengan descendencia porque es necesario para el país. Pero es que pasa exactamente igual aquí. ¿Te vas a poner tú a tener 3 hijos teniendo en cuenta que no puedes ni cobrar más de 500 pavos para mantenerte tú? Pues no te vas a poner a tener hijos. Además se cruza con este deber ser, con esta deseabilidad social y genera muchas disonancias y genera muchas problemáticas. Y de hecho, algunos de los papers que he leído para este vídeo me he dado cuenta, y en uno de ellos exponían la realidad de una pareja japonesa, y decían que, claro, se encontraba con un problema, y es que normalmente el estándar social dice que el hombre es el que tiene que ir a trabajar, el hombre es el que tiene que tener el sueldo principal de la familia, y de hecho las mujeres son las que más tasas de desempleo irregular o de desempleo a tiempo parcial tienen. Y ahora nos encontramos con otras realidades, y es que las mujeres tienen que salir cada vez más al mercado laboral porque el sueldo del hombre no llega, entonces se desestabiliza todo, porque los hombres, debido a un trabajo totalmente absorbente, no pueden hacer una vida con normalidad si no tienen a una persona en casa que les ayude, y las mujeres tienen que romper ese rol de amas de casa y de madres cuidadoras y salir al mercado laboral. Esto genera una disonancia muy importante en cuanto a los roles de género y a los tipos de familia, lo cual está siendo una problemática en Japón que cada vez es más incipiente, y es que al final la hemos vivido también aquí. El salto de la mujer al mercado laboral también supuso un problema. Entonces, es simplemente cambiar la perspectiva y entender que habrá cosas que no podamos entender, pero no son extraterrestres, viven una realidad dentro del sistema capitalista mundial que viven otros muchos países y otras muchas sociedades. Y luego, por último, con relación a lo de la realidad LGTBI, estáis viendo en pantalla un gráfico en el que veis como, en el gráfico derecho, veis como por edad la aceptación o no de la homosexualidad, y veis que entre las cohortes de población más jóvenes, entre los 18 y los 39 años, sí que está bastante aceptada, entre un 9 y un 8, pero a partir de los 40 empieza a bajar hasta que en las cohortes más bajas de población está bastante mal visto. Eso sí, las mujeres son, en ese sentido, menos conservadoras que los hombres. Yo creo que los jóvenes sí que tienden a aceptarlo un poco más, pero quizás los que son más adultos o mayores, pues la verdad es que no. También pasa aquí, esto también pasa en Occidente. Las cohortes de población más adultas, más mayores, son las que peor ven este tipo de cosas. Y veis que con el paso de los años ha habido un cambio, de hecho se ha invertido prácticamente, como veis en el gráfico de la izquierda, que más del 50% de la población lo ve como algo justificable, o algo entendible, o algo aceptable. Entonces, sí que es cierto que Japón no es una de esas sociedades que se ve como enemigas del colectivo LGTBI, porque no tienen unas políticas de ir directamente en contra del colectivo, pero tampoco son extraterrestres ni es que sean especialmente homófobos, teniendo en cuenta que en muchos países occidentales la homofobia sigue estando presente. Es verdad que en Japón todavía hay mucho recorrido por hacer en cuanto a esto. Es verdad que últimamente sí que hay como grupos que están intentando luchar por conseguir derechos que hasta ahora ni se tenían ni se tienen, y es verdad que la sociedad japonesa es una sociedad que no está muy abierta a los cambios, ¿no? Precisamente yo creo que como estuvieron también tanto tiempo cerrados, tienen una mentalidad muy cerrada, quizás no son tan abiertos como en Occidente, ¿no? Entonces esto sí que también es un camino que cuesta recorrer, y aunque se esté intentando, queda mucha lucha por hacer. Entonces, bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya gustado, espero que os haya gustado la participación de las personas que han ido apareciendo por ahí, y sobre todo lo que quería es dar una perspectiva científica
desde la perspectiva más humilde y teniendo en cuenta que soy una persona occidental y por tanto sigo hablando desde mi perspectiva, pero creo que la ciencia nos da herramientas más que suficientes para comprender otras realidades sin caer en bulos y en desinformación. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos la semana que viene en otro vídeo más.